ya Julio Chávez acá en la mesa de Primera Página. Bienvenido. Gracias, Tania. Varios temas para consultar y conversar con usted, pero sobre todo iniciar sobre el que está un poco más reciente, que es el tema del diálogo. El presidente Nicolás Maduro pues ha insistido en reunirse con la oposición de nuestro país. Sin embargo, y ayer en esa misma silla estuvo con nosotros el diputado Luis Florido y él aseguraba que no habían todavía garantías para este diálogo. Hay puntos que ya son un poco conocidos porque no han cambiado, por ejemplo, la liberación de los denominados presos políticos. Ellos están también pidiendo la apertura de un canal humanitario y se habla por algunos dirigentes de la Mesa de la Unidad, insisten en unas elecciones presidenciales adelantadas. ¿Cuál es el panorama que ve Julio Chávez con respecto a este diálogo que pueda ser distinto, que pueda arrojar un resultado como no ha sido en otras ocasiones? Yo creo que todos los venezolanos apostamos, Steny, a que esto arroje resultados positivos en función de lograr profundizar y trabajar los puntos de coincidencia, ¿no? Lo que tiene que ver con la gente, el interés nacional. Pero son los mismos actores, la misma oposición que ha venido rechazando, que ha venido pateando en diferentes oportunidades las posibilidades de dialogar y conversar, partir del reconocimiento y el respeto. Creo que todavía, Steny, falta un poco para que la oposición entienda, ¿no?, que el chavismo existe, que es una corriente histórica, que no lo van a poder borrar, que tienen que respetar y reconocer a ese pueblo que mayoritariamente y a pesar de todos los obstáculos y las adversidades, salió a votar masivamente el 30 de julio con más de 8 millones de votos, que le da un carácter de legitimidad a esta Asamblea Nacional Constituyente. Pero tú ves en el discurso de los voceros de la oposición, bueno, mucha contradicción, ¿no? Y algo, un toque de hipocresía inclusive, ¿no? Porque no es posible que la oposición haya desestimado en anteriores oportunidades de conversar, Steny, las posibilidades, por ejemplo, de un cronograma electoral, que eso es parte de las discusiones que se han dado, y que ellos, un 20 de octubre del 2016, públicamente salieron a decir que rechazaban el cronograma electoral que había propuesto el CNE, bueno, porque ellos estaban montados realmente, era una estrategia de intentar derrocar a nuestro gobierno, ¿no? Y eso fue público, notorio y comunicacional. La MUS se pronunció rechazando el cronograma que planteaba la elección de gobernadores y de alcaldes para el 2017, ¿no? Entonces tú ves una serie de contradicciones, mucha hipocresía con voceros de la oposición que creo que no están haciendo una lectura correcta y sobre todo interpretando lo que la gente quiere, el venezolano, el común, Steny, ¿no? Ahora bien, se pide reconocimiento por parte de la oposición a este chavismo que en efecto existe y según sus palabras es mayoría. Pero del lado del chavismo también se reconoce a la gente que no quiere este gobierno. Claro, Hay un no. reconocimiento sincero de ese sector del país que también votó por una consulta popular que se hizo, que también tuvo una lectura, menos lo decía la gente de la oposición también. Bueno, pero ¿cuál es la lectura de esa consulta popular que ellos hicieron, que llamaron plebiscito, que no aparece en la Constitución? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿O cuáles fueron los resultados, por ejemplo, de las elecciones primarias que ellos hicieron sin, digamos, la rectoría, en este caso el poder electoral del país, y donde no le permitieron inclusive a mucha gente, y aquí estuvo Carlos Andrés Michelangeli hace un rato, como él mismo fue víctima, ¿no?, de esos acuerdos cogolléricos de la oposición venezolana, que desconocen esos liderazgos que hay en algunas regiones, como el caso de Carlos Andrés Michelangeli, ¿no? Y fíjate lo que pasó también, Steny, que lo comentábamos ahorita, bueno, la denuncia grave que hace primero Justicia en el Estado Aragua de la forma en que actuó Ismael García con Acción Democrática, contratando a esta banda paramilitar, ¿no?, del Tren de Aragua, que generó toda una situación a lo interno, que realmente decepciona y desilusiona al electorado opositor. Nosotros lo reconocemos, Steny, y sabemos que hay una cantidad de venezolanos que adversa el proyecto bolivariano, pero lo lamentable de todo esto, ¿no?, es que aun cuando se han dado pasos importantes para llegar a un reconocimiento, a un respeto con la iniciativa de diálogo del gobierno dominicano, bueno, ¿qué han dicho los sectores de la oposición? Que ese diálogo no existe, que es una cosa exploratoria a ver qué pasa. No, a ver qué pasa, no. Hablan de negociación, incluso Luis Claro, Florido no dice diálogo, sino pero negociación. fíjate que allí está presente, es la palabra del presidente de República Dominicana, allí está el expresidente Rodríguez Zapatero, ya inclusive está empeñado y comprometido
países como Chile, como México, solicitado por ellos mismos, para que realmente allí esta oposición abandone la tesis absurda de derrocar a nuestro gobierno. No, Stenin, habrán elecciones, seguramente en el 2018 cuando corresponda, ¿ves? Pero mientras tanto, no querían ellos elecciones este año, y ¿qué es lo que hemos convocado nosotros? Esa convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente, Stenin, fue una propuesta que hizo públicamente aquí, en este canal, Freddy Guevara, Lilian Tintori, Ramos Alud, todos ellos convocaban una Asamblea Nacional Constituyente en el 2014. ¿Por qué la desestiman y por qué no participan? Ellos aseguran que no tenían las condiciones que correspondían con la Constitución y que por eso no participaron. Bueno, pero ahí es lo que lamentamos nosotros, que repito, no hay seriedad, no hay respeto al electorado venezolano por parte de la oposición. Creo que van a seguir entrampados en esa manipulación. Allí está la oposición. Mira, lamentablemente, te lo digo por el Estado Lara, que tú y yo sabemos allá la situación de la oposición, larense, Luis Florido, allá está el caso de Henry Falcón, ahí están destrozándose inclusive a lo interno de la MUD, y ellos seguramente logran tomarse fotos juntos, pero tú sabes que a lo interno hay una procesión donde hay una fuerte, digamos, contradicción. Que eso no pasa en el chavismo, con algunos candidatos, por llamarlos impuestos de alguna manera. Mira, nosotros, bueno, eso de impuestos para nosotros forma parte de esa descalificación permanente, ese desconocimiento, ¿no?, a cómo funcionan en este caso nuestras organizaciones. No, lo que decimos nosotros es, nosotros tenemos ya nuestros candidatos, son candidatos unitarios, allí están en los estados haciendo el trabajo, pero ¿qué es lo que ve? ¿Cuál es la oferta que tiene el opositor en el caso de las elecciones del 15 de octubre? Una serie de contradicciones, un mar de contradicciones, no se terminan de poner de acuerdo, siguen manipulando a sus electorados, a la opinión pública. Pero en el caso contrario, o en la acera de enfrente, por llamarlo de alguna forma, no se hace lo mismo con el elector chavista, en este caso, que votó en la Asamblea Nacional Constituyente por algunos candidatos constituyentistas que ahora que van a ser gobernadores. Bueno, pero eso es parte del ejercicio democrático dentro de nuestro partido. Allí se postuló Raimundo y todo el mundo, estén territoriales, sectoriales. Hubo una participación importante. Fíjate que todo, a pesar de todo lo que generó, Carlos Andrés no explicó eso, pero todos los esfuerzos que hicieron para que la gente no fuera a votar el 30 de julio, estén. Y sin embargo la gente salió a votar. Fueron más de 8 millones de venezolanos. Ellos tienen que reconocer que definitivamente hay un país que apuesta a la paz, que no los acompaña en esa convocatoria absurda, ¿no?, a quemar gente, a destrozar, a asesinar. El pueblo venezolano es un pueblo con vocación de paz. Lo conversamos tú y yo al principio, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo importante es que la oposición se convenza de que hay necesidad de conversar y dialogar, de respetarnos y reconocernos, y sobre todo apostar al país, al interés nacional. Tú no puedes hablar aquí, por ejemplo, de una declaratoria como exigen de crisis humanitaria y sale Julio Borges por el mundo a pedir que bloqueen a Venezuela, que no adquieran los bonos de la deuda, del bono de PDVSA, que no le presten, saboteando inclusive la compra de medicinas. Vamos a hablar precisamente de ese tema porque hay bastante que acotar, y quiero conversar con usted también cómo vislumbra el panorama electoral, tomando en cuenta algunos estudios de opinión. Data Analysis dice que las elecciones regionales pudieran contar con un 60% de participación. ¿Cuántas elecciones, cuántos gobernadores tienen en su cuenta el PSUV que pudieran resultar electos? Lo vamos a conversar con el constituyentista Julio Chávez. Ya venimos. Usted está viendo Primera Página. Mañana sigue con nosotros Julio Chávez, constituyente, además presidente de la Comisión para la Consolidación de la Democracia Participativa, Comunas y Consejos Comunales, como largo ese nombre, pero bueno, debe tener muchas competencias. Ya vamos a tratar de hablar un poco de ese tema también. Rápidamente, para hablar de este tema del bloqueo que han denunciado por parte del gobierno nacional. Hay estudios de opinión que dicen que para las elecciones regionales van a participar al menos 60% de los electores inscritos, es decir, unos 10.856.439 votantes del padrón electoral del CNE. ¿Cuál es la aspiración del Partido Socialista Unido de Venezuela?
Mire, ese es el histórico, ese es el comportamiento histórico de las elecciones regionales. Más o menos la participación está por allí entre un 48, un 52%, ¿no? Nosotros como corresponde y teniendo como punto de partida los resultados electorales del 30 de julio, que nos permitió imponer a prueba la maquinaria del 4x4, como llamamos nosotros, y que hemos hecho algunas revisiones, algunas mejoras y que la hemos optimizado, creemos nosotros que estamos en las mejores condiciones desde el punto de vista político y electoral para tener la posibilidad de ganar la mayoría de las gobernaciones en el 15 de octubre. Si tú tomas en cuenta, ¿no?, que hay de acuerdo a estos resultados, ¿no?, una participación alrededor del 50%, nosotros tenemos previsto de que nuestro partido, todos los sondeos de opinión hablan de un 30 o un 35%, allí nos ubicamos nosotros. Y a partir del esfuerzo que hemos hecho con el 4x4, los resultados electorales importantes, que son un indicador, que son un referente, porque fue un pueblo sometido a un asedio, a una agresión permanente. En algunos estados del país me correspondió, porque soy vicepresidente de Táchira y Mérida, prácticamente los paramilitares impidieron las elecciones en algunos municipios, en algunas regiones del estado Táchira, del estado Mérida. Sin embargo, con todo eso la gente fue a votar y logramos estos importantes resultados. Partiendo de allí, nosotros tenemos la posibilidad y los proyectamos. Va a depender también de nuestros candidatos, del esfuerzo desde la unidad, del gran polo, y creemos entonces que podemos ganar la mayoría de las gobernaciones el 15 de octubre y esperamos de verdad que la oposición reconozca los resultados. Creo que uno de los grandes puntos de la mesa de diálogo es que se reconozcan, como va a ocurrir de parte nuestra. De ambos sectores. Vamos a reconocer los resultados del 15 de octubre, esperemos que la oposición no siga como siempre manipulando, falseando y respetando al pueblo venezolano, ¿no?, diciendo que van a ir a un proceso electoral y luego que pierden o que no son favorecidos, van a cantar fraude. Creemos realmente que el pueblo ya apueste a la seriedad, que se reconozca, ¿no?, y que estos procesos electorales nos permitan, seguir avanzando, seguir madurando, que esa mesa de diálogo que se está dando en República Dominicana, tienen que poner la atención y tratar de que logremos los mayores resultados, más constructivos, una posición más constructiva allí. Ya está bueno de que estén mintiéndole al país, de que no se han sentado, de que no van a conversar. No, allí está un proceso andando. Hay unos garantes, inclusive de países muy serios, y creemos nosotros que el pueblo venezolano no se va a calar. Y uno de los factores que nos va a ayudar a ganar estas gobernaciones, es la locura, la irracionalidad y la inconsecuencia de la dirigencia opositora, que seguramente va a ser derrotada, no tanto el pueblo opositor, va a ser derrotada el 15 de octubre, la dirigencia opositora, que no terminan de ponerse de acuerdo, que han irrespetado al país, que han engañado y estafado a sus electores, y el pueblo se los va a cobrar. ¿Qué ofrece el Partido Socialista Unido de Venezuela o en este caso quienes quieren ser gobernadores en este momento país, específicamente con esta situación económica que se está viviendo, con la escasez de medicinas, de servicios públicos, se siguen generando apagones en el interior del país, la falta del suministro, por ejemplo, en la isla de Margarita, de gasolina, de otros estados de gas? ¿Qué mejoras a nivel de calidad de vida ofrece el PSUV que no se han resuelto en todos estos años que tienen gobernando? Mira, nosotros creemos que la primera oferta que el pueblo venezolano logró con la Asamblea Nacional Constituyente es el tema de la paz. Y el hecho de que tengamos gobernadores y gobernadoras que garanticen en su estado el respeto, el reconocimiento a todos y a todas, y que garanticen la paz y que no permitan que en su estado se instalen estos focos de paramilitarismo, de terrorismo, que secuestraron a mucha gente en sus urbanizaciones, que acabaron como en Barquisimeto. Tú sabes el ecocidio que generaron estos sectores apoyados por el gobernador y por el alcalde de Barquisimeto y de Caudares. Es decir, que esto no vuelva a ocurrir en el Estado, que tengamos diferencias, ¿cómo no? Dirimamos esas diferencias en donde corresponde, en un escenario electoral, por ejemplo, y el que gane punto a trabajar todos en función de eso. Pero yo creo que realmente, ¿no?, y es una de las razones por las cuales nuestros candidatos van a resultar electos, es que nosotros garantizamos la paz,
Eso mismo no lo garantiza la extrema derecha. Nosotros garantizamos coherencia, seguimos trabajando en resolver los problemas que afectan al venezolano en lo cotidiano. Bueno, Stenin, una economía que está afectada, que está asediada, que estamos bloqueados, que no le permiten a nuestro país adquirir, por ejemplo, insulina, como le anunció el presidente de la República en el exterior para atender a los pacientes que necesitan la insulina. Ese Y sin embargo, Luis Olvido... ¿desde cuándo es? Porque se denuncia el presidente Donald Trump, pero la escasez de medicina tiene más años. Bueno, porque allí hubo... Y la escasez de alimentos también. Claro, tú sabes y los venezolanos saben que aquí los 14 grandes laboratorios farmacéuticos estén, que son los responsables, hablo de Pfizer, de Roche, por cierto, muchos de ellos pagan a diputados que están en la Asamblea Nacional. Bueno, esos grandes laboratorios, que son los responsables de fabricar y poner las medicinas, han dicho que no van a hacerlo porque han recibido una orden del Departamento de Estado de que no le van a vender medicinas a nuestro país, insumos ni equipos. Ellos están sumados a la estrategia de derrocar al gobierno venezolano. Por cierto, recibieron bastante dólares preferenciales entre el 2003 y el 2013. Eso está lleno en los estudios de todos los dólares preferenciales que ellos... Pero todo es culpa del externo, no se asume la falla también quizás de malas políticas económicas o de políticas económicas que no han dado los resultados. O sea, todo es culpa de la guerra económica. Claro, pero la afectación de la economía, lo que ha sido afectada a la economía venezolana, tiene que ver con la actuación de factores muy poderosos, Stenin. Te repito, todos estos grandes laboratorios farmacéuticos que recibieron dólares preferenciales en cantidades suficientes y oportunas y que decidieron ellos bajar los niveles de producción y luego sumarse al boicot, porque lo confesaron, recibieron una orden del Departamento de Estado de no venderle, despacharle más medicinas al país. Y fíjate la denuncia que hizo el presidente de la República en torno a la insulina, en torno al bloqueo de la caja de los CLAP. Toda esa afectación de la economía, toda esa estrategia para asfixiarnos, para estrangularnos. ¿Por qué crees tú que el país, por ejemplo, que paga al día los compromisos de capital e intereses de deuda externa, ¿no? ¿Por qué se manipula el índice de riesgo país? ¿Por qué se sube el índice de riesgo país? ¿Y por qué entonces al sistema financiero mundial no se le permite que Venezuela pueda acceder a créditos, a préstamos? Porque es una estrategia para bloquearnos, para asfixiarnos, para estrangularnos. Ellos hablan de canal humanitario, pero sin embargo recorren el mundo para que al país no le vendan medicina, para que al país no le sigan despachando la caja, por ejemplo, de los CLAP. ¿Y qué ha hecho el gobierno nacional en torno a eso? Hemos propuesto una agenda económica donde, por cierto, han participado en esa estrategia con los empresarios nacionalistas y serios que apuestan al país. De ahí han surgido precisamente estas recomendaciones que el presidente llevó a la Asamblea Nacional Constituyente, han surgido de las recomendaciones que dan empresarios privados. Ahí tienes el caso de la restitución de lo que tiene que ver con el sistema de las casas de cambio. Esta ley que se plantea también para promover la inversión extranjera, el comercio exterior, el plan 50 de precios acordados con el sector productivo. Es decir, todo este esfuerzo en avanzar una reducción... ¿Pero es un tema de controles o es un tema de producción? ¿Cómo? ¿Es un tema de controles de precios o es un tema de producción? Es un tema de producción, pero ¿quién tiene el control en el país de la distribución y la comercialización y el aparato productivo? Tienen el sector privado el sector privado de Venezuela, ellos tienen el 70% de la comercialización y de la distribución, ¿no? ¿Y qué han dicho ellos? Bueno, allí están. Sería interesante con el nuevo fiscal general las investigaciones que hay que reabrir en cuanto a las personas que recibieron dólares de Cadivi. Eso hay que profundizar allí. ¿De cualquier sector? De cualquier sector, sea rojo, sea blanco, verde, lo que sea. Tenemos que irnos, pero me comprometo a volverlo a invitar para seguir conversando de esos temas porque se nos acabó el tiempo. Y lo que decía Carlos Andrés Michelangeli, ahí se está investigando y está preso Pedro León y están presos ejecutivos. Seguramente también contratistas van a tener que responder ante la justicia. Con el tema de la faja. Claro, con el tema de la faja no lo hicimos anteriormente. ¿Por qué, Carlos Andrés? Porque la fiscal general, Luis Ortega Díaz anterior, pues todas estas investigaciones tienen gavetadas como tú sabes. Bien, nos comprometemos a invitar nuevamente al constituyentista Julio Chávez porque nos quedaron varios temas pendientes. Recuerden, es presidente también de la Comisión para la Consolidación de la Democracia Participativa, Comunas y Consejos Comunales de la Asamblea Nacional Constituyente. A esta hora, 7:40.